Cordial saludo, bienvenidos de nuevo a este conversatorio del Facebook Live con un nuevo tema elegido por uno de los seguidores de este canal. Les doy las gracias a cada uno de ustedes, a cada uno de mis seguidores por la participación, por las preguntas, porque ya veo que es una comunidad inquieta, deseando saber un poco más, profundizando más, queriendo saber también las personas que conviven con personas borderline y que no son borderline, un poco más, comprender un poco más el tema para poder apoyar, ayudar más a sus seres queridos, a sus seres amados, o como en este caso, también en el área laboral, que también me preguntan mucho. Gracias por aceptar la propuesta de que podemos ayudarlos a que puedan tener control de sus emociones, que no nos necesitamos engancharnos, no necesitamos que todo sea personal y que podamos convivir, porque hay que convivir con ellos. Y que la convivencia cada vez me participan, me escriben o nos escriben diciendo que ha mejorado un poco, que ya por lo menos diferencian entre un estado y otro, que cuál emoción puede estar afectando a la persona con borderline. También a darnos las gracias por que ya escuchen un poco más, aprender un poco más de ellos, no se ofenden, cada vez es el estado emocional en que ellos se encuentran y que quieren darnos como transmitir ese dolor emocional que tienen ellos en ese momento y que no se enganchen, pero que sí los comprendan. Como no saben cómo hacerlo, cómo expresarlo, cómo decirlo, entonces les ayuda muchísimo a que ustedes empiecen a ser unos grandes observadores y aprender a leer, que nada es personal. Bueno, sin más, paso entonces al tema de hoy, que es reeducando las emociones en las personas con trastorno límite de personalidad. Preguntan que si una persona con trastorno límite de personalidad puede tener empatía, puede tener compasión, puede llegar a tener empatía, compasión, que en algunos videos con algunos profesionales a veces confunden, porque a veces los llevan hasta el máximo extremo de ser peligrosos, de ser agresivos, de ser psicóticos o de ser pues, llegar a ser ya a un nivel muchísimo más alto de perversión. Y a estas preguntas que me llegan, hicimos entonces, y retomamos a un participante que hablaba acerca de ello y que quería que habláramos de que si se podía o no se podía la persona con borderline llegar a tener empatía y a tener compasión. Y es a través de reeducar las emociones. Hay que reeducarlos. ¿Por qué hay que reeducarlos? Les voy a explicar por qué. Cuando somos niños, o cuando éramos niños, nos enseñaron a sentir estas emociones. Estas emociones generan sentimientos, y estos sentimientos son básicos y parten desde dos funciones fundamentales que tienen muchísimo que ver desde lo que es la gratificación
y desde lo que son las reprimendas o los regaños. Entonces, el niño a medida que va creciendo, va aprendiendo que si hace cosas que el adulto ve que son buenas, el niño va a recibir más gratificación. Y si no lo hace, si hace cosas que no son adecuadas, va a recibir regaños y va a recibir reprimendas. Y en algunos casos, pues hasta la pela, ¿cierto? Así va creciendo el niño. El niño va creciendo y recuerden que la identidad empieza desde el momento en que el bebé nace, en el momento en que el bebé empieza a participar en el medio ambiente, ¿ya? Y allí esta identidad empieza a entender, o el niño empieza a entender para fortalecer la identidad de que hay cosas buenas como hay cosas no buenas, ¿ya? Y ellos empiezan a repetir una y otra vez hasta sentir esta gratificación, porque vienen regalos, vienen abrazos, vienen sorpresas agradables para el niño. A medida que el niño va creciendo, las emociones se van educando, ¿cierto? Vamos los adultos educando las emociones del niño. ¿Qué pasa a medida que va el niño creciendo y ya tiene en su mundo emocional, en su mundo, sus fortalezas de su identidad? Entonces ya sabe que cómo comportarse, cómo llegar a abordar a los adultos, a las diferentes situaciones, los diferentes entornos, que ya si va a un lugar donde hay que guardar silencio, el niño no va a gritar porque ya no es un niño. Ya estamos hablando que está entre la preadolescencia y la adolescencia. Entonces, cuando el niño llega entre la edad de la preadolescencia y la adolescencia, ya debe de estar educadas esas emociones. ¿Hasta qué edad se puede reeducar estas emociones? Cuando el niño les hace falta afinar un poquitico esas emociones, ese aprendizaje de esas emociones, ese control voluntario de esas emociones hasta los 14 años. Entonces, los padres tenemos 2 años más para fortalecer esa educación emocional. Allí aprende el niño a que hay situaciones en que ellos empiezan pues a adivinar, a predecir, a ser creativos. Si me voy a tal parte, va a pasar esto, me encuentro con esto. Si yo hago esto, esto me va a dar estas consecuencias. Entonces ya ellos aprenden que cada acción hay una reacción, ¿cierto? Y allí ellos se van fortaleciendo y van a llegar a tener todas estas relaciones sociales donde van a participar con sus compañeros, con sus allegados, o van a poder estar en cualquier sitio de interacción social sin tener estas dificultades de no haber aprendido a comportarse no haber aprendido a tener reglas comportamentales para poder estar en esa interacción social. ¿Cuál es la diferencia en las personas cuando sufren un trauma y el trauma afecta esas emociones? Aquí viene que cuando el niño de 2 años, 3 años sufre un trauma, el niño hasta ese momento, eso que se llama educar las emociones del niño para que el niño pueda interactuar con otras personas y en otros ambientes, ya no. Ya el niño no va a poder aprender más ni avanzar más en la educación emocional. ¿Por qué? Porque el niño va a estar en indefensión. El niño va a estar en indefensión, en invalidación, en impotencia, ¿ya? Y mientras que el niño logra resolver su trauma y desde su mecanismo de defensa, que recuerde que el mecanismo de defensa es o confronta o huye, ¿cierto? Y el niño empieza a tomar unas actitudes
actitudes diferentes como al entorno del ambiente donde el niño se mueve. O también a ser diferente a sus otros hermanos. Ahí es donde el niño está en esa situación de impotencia y en esa situación de huida, porque el niño no puede confrontar ni enfrentar a nada ni a nadie, porque el trauma casi siempre lo está generando el adulto, ¿ya? Y mientras que el niño resuelve este asunto de la experiencia traumática, es como si el niño se quedara eclipsado en esa edad psicológica. El niño queda eclipsado, o sea, el niño queda en stand-by y no va a continuar con el aprendizaje de estas emociones, de este comportamiento y de las reglas sociales. El niño va avanzando en edad y va con este trauma sin resolver, que muchas veces llevamos a los niños a donde los médicos, bien sea psiquiatras o a donde el psicólogo, y muchas veces asumimos que porque le pasó a los 2 años, le pasó a los 3 años, es que tiene 4 años, no, es que a los 5 años, no, el niño va olvidando, el niño va y se va normalizando, el niño se va olvidando y se va normalizando, porque como nosotros, no se ha dado un trauma en nuestra vida, entonces tenemos la retórica, eso es más que todo una retórica, el niño, por ser niño, el niño olvida todo y el niño se va sanando. No, pues les cuento que el niño no se va sanando. El niño se queda en un en un mismo círculo donde el niño no avanza, porque el trauma no lo ha resuelto, porque el niño no tiene ni la razón, no tiene la conciencia, no tiene el raciocinio de cómo resolver lo que le sucedió. Entonces el niño se queda ahí, y mientras tanto la edad cronológica va avanzando, que fue a los 3 años, la edad cronológica va avanzando, un año más, otro año más, pero ¿qué pasa? La gran mayoría pasa de los 9 años en adelante y ahí empieza unos comportamientos que no se entienden. Pero como papás entendemos que el niño de 9 años apenas está pequeño, porque no me alcanza, yo lo puedo llamar la atención y lo miro hacia abajo, y en vez de mirar hacia arriba todavía miro que el niño todavía ahí, yo puedo controlarlo. Pero no nos detenemos a pensar, a analizar, a leer, ni a sentir qué está pasando con el niño, esta situación que apenas está iniciando, ¿qué está pasando con él? En el libro de Marina Forero, explica muy bien ella. Una mamá escribe ese libro y lo escribe porque es su experiencia, y su experiencia como mamá, más no como profesional, de cómo es que ella iba observando a partir de los 9 años a su hijo cambiar, a llevarlo a donde todos los profesionales de ese momento, pero que ninguno le dio una solución, ¿cierto? Entonces ella cuenta cómo desde ese sentir de mamá pudo ir avanzando, creo que hasta los 26 años, cuando él logra, pues él muere, ¿ya? Entonces, allí empiezan los problemas, pero entonces el niño todavía se ve que el adulto lo controla, pero cuando el niño empieza entre la edad de los 11, 12 años, el niño se va desarrollando físicamente y va empezando a tener unas alturas como de la edad del adulto. Y cuando el niño alcanza
estatura, donde ya al adulto lo mira de frente y ya él se ve grande, ya ahí no hay más control. Entonces, ¿qué empieza? Empieza con las pataletas, empieza con los berrinches, empieza culpando al otro, empieza a tener unos comportamientos asociables, comportamientos que son incontrolables, comportamientos amenazadores, comportamientos donde el joven ya cuando pasa de los 14 años, el joven menor ya no hay de dónde agarrarlo. Entonces ahí es donde muchas veces llegan los padres y me dicen, se nos salió de las manos, se nos salió de las manos. ¿Por qué? Porque él no está preparado o no se preparó por el trauma, como quedó eclipsado, por el trauma, quedó estacionado, no continuó ese aprendizaje básico, normal, natural, del desarrollo de los cambios, cómo asumir un cambio, cómo asumir un estrés, cómo asumir la incertidumbre, cómo asumir cuando están abrumados, ¿ya? No hay, digamos, mecanismos de defensa, no hay estrategias de vida, porque a él o a ella, en ese momento del trauma, es como si quedara vetado el continuar aprendiendo las reglas sociales y las reglas de convivencia en el hogar. Allí el niño, el joven, empieza a tener actitudes que los padres empiezan a decir, pero esta muchachita o este muchacho, ¿por qué hace esta pataleta? ¿Pero por qué está tan demandante un muchacho o una muchacha de 15 años? Y me tiene loca, mamá, muy demandante. ¿Pero por qué está discutiendo con el hermano o con la hermana? Porque yo la amo, no la amo más a ella, menos a él. Bueno, tantas cosas. Y empezamos a buscar cómo comprender. ¿Y a quién buscamos? Pues al psicólogo, o muchas veces antes del psicólogo, primero el psiquiatra, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que también los padres necesitan reeducarse. Los padres necesitan reeducarse para poder ellos reeducar a su hijo. Y sí se puede reeducar, claro que sí. ¿Qué hay que hacer? Necesariamente necesitan acudir y buscar ayuda psicoterapéutica para la reeducación de las emociones. Ahí empezamos a caminar, y hablo también de mí, empezamos a caminar donde cuál profesional se puede acomodar el joven, pero también que me pueda acomodar a mí. Y acomodar es aprender qué está pasando en la vida de mi hija, qué está pasando en la vida de mi hijo, ¿ya? Y a que nos enseñen qué está pasando y cómo hacer para que este joven menor de edad atienda reglas, normas y límites. ¿Por qué? Porque cuando ya ellos se ven grandes, así sean menores de edad, pero tienen la misma estatura mía, y ya me miran al nivel de mis ojos, ya ellos se ven grandes, y ya ellos perfectamente entienden desde su mecanismo de defensa cómo ellos resolvieron desde su mecanismo de defensa ese trauma a defenderse. ¿Por qué? Porque para la experiencia del niño, recuerden que el cerebro no diferencia entre dolor y sufrimiento. Entonces, como el cerebro no entiende entre dolor y sufrimiento, el niño queda en un sufrimiento como si fuera un dolor constante. Y allí es donde empieza todo este proceso difícil de entender y de cómo reeducar a nuestro hijo, cómo reeducar a nuestra hija. Y muchas veces en ese intento de reeducar, no reeducar,
de llevarlo aquí, allá, acullá y más allá, el medicamento, pero el medicamento no funciona porque es que se pasa todo el día dormido, pero entonces, ¿qué va a pasar con los estudios? Entonces es una cantidad de incógnitas y de preocupaciones como papás que no sabemos a dónde más ir, ni más qué hacer, ¿ya? Entonces, este joven menor de edad empieza a ver que ya nosotros perdimos el control de nuestros hijos, ¿ya? Nosotros como adultos perdimos el control de nuestros hijos. Ah, pero ¿por qué perdimos el control de nuestros hijos? Porque no sabemos qué está pasando en ese mundo psicológico del muchacho o de la muchacha. No lo sabemos. Y podemos intentar, entonces gritamos, lanzamos cosas, le decimos cosas. Y lo que pasa es que a medida que hacemos esto, seguimos perdiendo más control. Y nos damos cuenta que nada, es que ni por las buenas, ni diciéndole que le voy a dar esto, ni diciéndole que lo voy a castigar, ni mandándolo a otro lado, mejora. ¿Ya? Ahí es donde hay que buscar, ya, o sea, en estos momentos, con las redes sociales, con toda la divulgación que estamos dando acerca del trastorno límite de personalidad borderline, ya hay mucha información. Claro que también muchas de las informaciones son inadecuadas, pero ya nosotros podemos discernir, hablar. Ya hay libros, ya se les ha recomendado cuáles son uno de los mejores libros, es Deja de andar sobre cáscaras de huevo. Luego, Mi hijo con TLP. Hay varios libros que ya se han ido recomendando para que ustedes los adquieran y ustedes aprendan y busquen un buen psicoterapeuta especialista en borderline para que los lleve a que poder leer, poder ser observadores y poder sobre todo sentir el dolor emocional en ellos y nosotros tener compasión por ellos. Esta es la única forma que podemos reeducar a nuestros hijos con borderline. Cuando nosotros nos involucramos, es necesario involucrarse los padres. Pero es que mi hija tiene 21 años, yo ya estoy cansada, estoy harta, y mejor dicho, la mandé lejos, porque ya no la quiero ni quiera tener cerca. Pero me está llamando, me está pidiendo qué hacer con ella. Entonces, cuando uno les dice, es necesario que tanto su hija o su hijo como los padres, porque vivan con ustedes o no vivan con ustedes, así sea de lejos, empiezan a mirar las redes sociales y a saber qué están haciendo sus hijos. ¿Por qué? Porque sus hijos no van a decirles, estoy por acá y estoy bebiendo, drogándome, parrandeándome, no estoy trabajando, no estoy estudiando, no estoy, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos dentro de su estado del niño van a saber, se dan cuenta de que viene la reprimenda. Pero ¿por qué ellos eligen personas iguales desubicados como ellos? Claro, porque ese es el mundo donde ellos pueden estar, donde ellos pueden hablar, donde ellos pueden comunicarse y no se sienten ofendidos, no se sienten maltratados. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos los padres es que ellos terminen una universidad, que sean funcionales, que adquieran un buen empleo y que se sostengan y se mantengan como adultos. Como adultos. Pero como adultos cronológicos, porque adultos psicológicos no lo son. Literalmente se quedan en la etapa del trauma y se quedan en un círculo vicioso porque no tenían estrategias de vida para resolver lo que les sucedió de piel hacia adentro. Ay, pero es que ¿cómo le parece? Que es que yo tengo el trauma porque mi papá le pegaba todos los días a mi mamá, llegaba borracho. Eso se vuelve como patrón de conducta. Patrón de conducta. Y no importa que mi papá le pegue a mi mamá, pero como niño necesitamos ver esos dos pilares. Que se maltratan, que se grita. ¿Qué aprende el niño? Ah, uno que aprende. Ah, que aprende que cuando uno se casa hay que gritar.
que cuando uno tiene una pareja nos tenemos que golpear. Eso aprendemos. Pero eso se soluciona. Pero el trauma no. El trauma es cuando el niño se siente de piel hacia adentro que algo le sucedió. Que algo le está generando una desubicación. A veces ellos dicen, es que no sé qué tengo, es que me siento raro. Cuando el niño empieza a decir, me siento raro, me siento rara, por favor, acudan a un psicólogo especialista en borderline. Porque el niño sufrió un trauma, no sabe cómo resolverlo, y ahí viene lo que son las disociaciones. Y ahí viene todo lo que es no y sí. El niño aprende a decir no y aprende a decir sí. Se queda en esa etapa de que dice, de la gratificación. Si yo soy un niño bueno y hago cosas buenas, me van a dar cosas ricas. Y si soy un niño donde no hago cosas buenas, me van a regañar, me van a dar reprimenda y me van a castigar. Ahí, hasta ahí llega. Y eso es lo que hace. Porque entre una mentira y otra mentira que ellos dicen, ni siquiera se dan cuenta. Simplemente ellos dicen, es que le tengo que decir mentiras a mi papá. Es que le tengo que decir mentiras a mi mamá. Porque es que mi mamá no me entiende, o mi papá no me entiende. ¿Ya? Pero prestemos atención, que si el niño sufrió un trauma, su mecanismo de defensa es la gratificación. ¿Es el sí o es el no? Ahí es donde se quedó el niño o se quedó la niña. Ahí ya no hay más aprendizajes de estar educando las emociones del niño. Ya ahí ya no. Ahí es necesario que vayan los padres, pero también vaya el niño al psicólogo. Que los padres necesitan aprender. No importa la edad que tenga el hijo. No, es que mi hijo ya tiene 39 años y... No, es que cada vez que nos vemos eso es horrible, esos son gritos, nos gritamos, ya me cansé, ya estoy harta, ya no lo quiero ni ver, ya, mejor dicho, me le escondo. Pero tienes un problema, es necesario que tú vayas a psicoterapia. ¿Por qué? Porque ellos nos descubren nuestras sombras, entonces de una vez aprende dónde están tus sombras, empiezas a conquistar tus sombras y vas a aprender cómo ayudarle a tu hijo a reeducar, reeducar sus emociones, ¿ya? Y no importa la edad que tenga. No, gracias a Dios, esa reeducación la podemos tener aunque en cualquier momento de nuestras edades cronológicas, ¿ya? Pero hay que hacerlo. Es necesario, hay que tener conciencia. También me preguntan, hola, pero es que yo no conozco el amor, no conozco la felicidad. Reeduca tus emociones. ¿Por qué? Porque te quedó en la etapa de la gratificación. Y cuando el niño se queda en la etapa de la gratificación, es todo lo que me hubiera generado placer. Lo quiero repetir una y otra vez, y ya tiene 30 años y lo quiero repetir una y otra vez, y ya tiene 40 años y lo quiero repetir una y otra vez. Y eso son instantes. Son instantes de goce, son minutos, segundos de goce. Por eso el niño, cuando está con un juguete, pero le traen otro juguete, suelta el que tiene para asumir el otro, para jugar con el otro. Pero no tiene, voy a guardar este porque ya tengo el segundo, porque voy a hacer algo y voy a disfrutar tanto del uno como el otro. No lo hay, porque es esa etapa de la gratificación, o es la etapa de la reprimenda, o es la etapa del regaño. Bueno, para eso, vuelvo y le repito, es necesario reeducar las emociones. Es necesario que la persona borderline se vea, se escuche y él mismo o ella misma vaya y busque su psicoterapeuta. ¿Cuál va a ser? Con énfasis en el borderline, sí. Que al principio puede ser agotador, cansón y reiterativo. Sí, porque es que
estamos reeducando, es conductual. Y hay que buscar rutinas, aprender rutinas que en el momento del trauma no le permitieron hacer sus rutinas. Aprender desde las rutinas, aprender las normas y las reglas, ¿no? Entonces, que tengan esa conciencia de mínimo, debo de estar con un psicoterapeuta que tenga esa especialidad en borderline. Y lo mismo en grupo de familia. Es necesario que ambos estén en psicoterapia para que se ayuden. En estos momentos tengo una paciente y admiro a esa mamá, la admiro muchísimo, porque si bien el esposo no le importa, al hijo no le importa, a ella sí. Y ella está aprendiendo, todos los días aprende. Todos los días está aprendiendo cómo aprender a leer a su hija sus diferentes emociones, sus diferentes estados emocionales, sus ansiedades, sus depresiones, su euforia. Y constantemente me está escribiendo, veo que mi hija esto, correcto, perfecto, haga esto, coja esto, este es el lenguaje, está aprendiendo. Y su hija tiene, ¿qué? 21 años. Pero se unió a aceptar que si su hija está en psicoterapia, ella también. Y ayudarla a que ella vaya avanzando y a que ella vaya zafándose de ese sufrimiento que le genera mucho dolor desde el trauma. Y ahí va. Pero hay que hacerlo. Esto es un apoyo mutuo, demasiado mutuo. Y esto es de tomar conciencia. Las personas no borderline que están viviendo con personas borderline, ya tenemos esa conciencia. Estoy agotada, estoy reventada, esa muchacha me grita, esa muchacha es problema de ella, yo ya no lo quiero ni ver. Sí, pero usted ve las redes sociales y enseguida va y la ve haciendo cosas raras. Vemos por qué. ¿Para qué entonces? Esa no es la forma. Para reeducar a tu hija no es la forma. Busca un psicoterapeuta con énfasis en borderline para que también te ayude a decirle, mira lo que pasó, lo que estoy viendo, en qué estado estabas, en qué estado emocional. No, feliz, dichosa. ¿Y cuánto te duró esa felicidad? No, pues me duró, pues creo que mientras que estuve allá, pero ya hoy estoy que no puedo. Entonces ir leyendo esos diferentes estados de sus hijos. Ahí está el máximo apoyo. El máximo apoyo. Y es una tríada perfecta. Psicólogo, paciente y padres. O persona, o la esposa, o el esposo, o la novia, o la amiga, no importa. Pero si estás conviviendo, o si tienes una relación emocional y quieres avanzar, es necesario esa tríada. Bueno, vamos a pasar ahora a las preguntas, a las dudas o a compartir, que nos compartan sus experiencias. Hola, buenas tardes, doctora. Buenas tardes a las personas que se pudieron conectar al live. Por acá estoy pendiente de todas sus dudas e inquietudes para hacérsela llegar a la doctora. Por acá por el WhatsApp nos dicen, buenas tardes doctora, gracias por tomarse el tiempo y la dedicación con sus videos, de verdad que nos ayudan muchísimo, no deje de hacerlo, por favor. Mi pregunta es, soy borderline y quisiera saber cómo se puede adquirir la seguridad en uno mismo. Muchas veces siento que rechazo mis emociones. ¿Ya? Para tú adquirir esta seguridad, primero que todo hay que saber a qué edad fue tu trauma y cuál fue tu trauma. A partir de ese momento hay que empezar a entretejer esa identidad que hasta ese momento pudiste tú avanzar, hasta el momento del trauma, y empezar a hacer un empalme y entretejer y empezar a tener unas rutinas conductuales y
y además unas técnicas terapéuticas para que tú te escuches, te veas, te sientas y empieces a ser responsable de ti. Por acá nos dice, el que padece borderline o trastorno límite de la personalidad es una persona que es muy inestable en todos los aspectos para controlar sus emociones e impulsos. Pasan de la ira a la alegría sin motivo y por cosas que para otras personas carecen de importancia. Se desequilibran, sobre todo en las relaciones interpersonales. Tienen miedo a la soledad y a no tener a nadie que les quiera. Un temor exacerbado a ser abandonados, así como la falta de control de sus reacciones. No piensan bien sus actos y sus palabras. Pueden soltar barbaridades por su boca sin freno al daño que puedan ocasionar. Gente que le cuesta controlar la rabia, en especial cuando le cambian un plan o un estado. Se pueden alterar fácilmente y es totalmente agotador, doctora. Sí, es agotador, sí. Entonces, en un estado emocional de que cambió de euforia a la rabia, preguntémonos, nosotros que no somos borderline, ¿qué le pudo haber pasado a este joven, a este muchacho, a este señor, a esta señora, a esta señorita, a esta muchacha en su infancia? Que el trauma impidió tener control de sus emociones, que las personas no borderline tenemos ese control, podemos sentir ira, podemos sentir tristeza, podemos sentir alegría, podemos sentir felicidad y poderlo llevar y estar en el tiempo y quedarnos en el tiempo. Podemos hacer que nos cambien los planes y que nosotros no nos confunda, ni nos genere malestar, ni nos genere rabia. A ellos no. Entonces preguntémonos, ¿qué le pasó a esta persona en su infancia? ¿Qué pudo haberle pasado para que hoy no tenga el control voluntario de sus emociones? Para que hoy no tenga filtros sus pensamientos. Para que hoy cuando su mente le hable, no lo pase por un raciocinio lógico de su edad. ¿Qué le podría pasar a esta persona? Cuando nos preguntemos nosotros eso, empezamos con una primera pregunta. Esa primera pregunta nos lleva a la compasión y a la observación y a la lectura y no al juicio de valor. Ok. Por acá nos dicen, totalmente de acuerdo, y es un problema para quienes teníamos TLP, porque nos da miedo hacer cosas malas y que nos rechacen. ¿Sí? Pero todo inicia en el momento del trauma. Cuando dices que no quieres hacer nada porque no quieres estar en el otro lado del regaño, de la reprimenda, o que hacer cosas malas y que preferiblemente hacer lo que el otro diga, como lo diga, es porque tu trauma fue en la primera etapa de tu infancia. Por aquí dicen, a mí me da miedo socializar, siento que todos se dan cuenta que algo pasa. Sí, cuando tienen esa capacidad de decir algo me está pasando y no quiero que el otro se dé cuenta y empiezan a tener un comportamiento similar y a copiar el comportamiento del otro, es importante que tú, que ya te lograste ver, busques ayuda psicoterapéutica y que la persona sea especialista en borderline. Sí, por acá dicen también, sí, me pongo muy nerviosa cuando socializo. Claro, lo que pasa es que cuando se está en socialización, ellos se van viendo que pasan de un tema a otro sin dificultad, pasan de una broma a otra sin dificultad. Estamos aquí en este lugar y alguien dijo, hey, ¿qué tal si nos vamos para toda otra para el lado? Ellos se confunden y ellos terminan mejor tomando una posición de silencio.
Pero esa posición de silencio es un miedo que en algún momento de su vida privada, o sea, la vida familiar, va a salir. ¿Cómo va a salir? Inadecuadamente. Va a salir con rabia, con acusaciones, con palabras fuertes, no va a pasar por filtros sus emociones, ni sus pensamientos. Ahí es donde él debe de tener en cuenta, tú debes de tener en cuenta esto. Entonces, puedes perfectamente llegar a hablar en cualquier círculo social. Créeme que puedes hablar en cualquier círculo social. Puedes que dentro de ese grupo cambien de parecer de un momento a otro y que no te afecte. Claro que puedes llegar ahí. Pero para ello necesitas que reeduques tus emociones y le pidas ayuda psicoterapéutica. Okay. Por acá nos dicen, buenas tardes, gracias a su like estoy entendiendo a mi hija después de mucho tiempo. Qué bueno. Gracias por compartirlo. Por acá también nos dicen, ¿podría ser una persona borderline la que se encierra en su casa y no sale hasta que pasa meses? Sí y no. Estamos hablando del trauma, primero es el trauma, ya del trauma pasa a un trauma de la personalidad, empiezan a mirar qué nombre podría dársele a ese nombre, entonces el trastorno límite de personalidad, dependiendo de cómo gestionó ese trauma el niño, puede llegar a tener esos estados de no querer ver a nadie, de esconderse, de estar en un sitio a salvo y sola, ¿ya? Como también puede estar sin el trastorno límite de personalidad, por eso hay que hacer un diagnóstico, y que pueda tener esos estados de agorafobia. ¿Qué pasa? Hay que mirar y hay que diagnosticar. Ok. Por acá nos dicen, buenas noches. Buenas noches. Me gustaría saber cómo ayudar a que mejoren en el autoestima. Gracias por su ayuda. Para mejorar el autoestima, la autoestima tiene que ver con la identidad y necesariamente necesita psicoterapia para reeducar esas emociones y fortalecer la identidad, entonces la autoestima, su dignidad y todo lo que conlleva el poder estar dentro de esta reeducación, ¿ya? Pero para ello se necesita estar en psicoterapia. Sí. Por acá por el WhatsApp nos dicen, cuando mi esposo comienza a gritar y a arrojar cosas, ¿es mejor dejarlo, solo ignorarlo o qué se puede calmar o con qué me imagino, con qué se puede calmar a un TLP cuando está en estado de agresividad? Cuando una persona TLP está en estado de agresividad, ya no hay nada forma ni cómo detenerlo, ya no hay cómo detenerlo. Si está en estado de que de pronto te puede atacar, hay que llamar a la policía. Y lo único que lo puede detener a esa persona es la policía, ¿correcto? Pero si es un esposo, quiere decir que fisiológicamente es adulto. Pero cuando él está tirando cosas, quiere decir que el trauma que él lo tuvo en la primera infancia. Y la forma de comunicarse era tirando las cosas. La forma como él solucionó su trauma de niño era tirando las cosas, ¿ya? Pero también recuerdo a alguien, un paciente, borderline, que vio que la mamá golpeaba, discutía con su pareja y vio que tiraba el teléfono. Allí era un aprendizaje. Estamos hablando que tenemos que mirar tres momentos. Es el momento del trauma, sistema de creencias y conductas aprendidas. Allí fue conductas aprendidas. Entonces sí, hay que buscar, pero necesitamos la psicoterapia. Y si fue una conducta aprendida, pues esta niña, como era una conducta aprendida, dejó de tirar las cosas, dejó de tirar el celular, dejó de coger con el celular y darle golpes a su novio, ¿ya?
ella ahí, como era conductual, fácil, solucionamos fácil. Pero si es a partir del trauma, no está fácil, porque así él evolucionó. Entonces, ¿qué le diría a usted? Mírame, esté usted en psicoterapia, aprenda a leer, aprenda a conocer, y antes usted va a aprender, porque ellos son, en esa parte ellos son, o sea, uno sabe cuándo va a llegar en esos estados de picos de agresividad. Entonces, cuando usted empieza a ser observadora y a leer, entonces usted, antes de que él desate su ira, usted va a enseñarle, a reeducarlo con ciertas palabras, con ciertas técnicas, que para eso es la psicoterapia. Ok. Por acá dice, salgo huyendo de relaciones cuando éstas se vuelven más sólidas. Amistad, pareja, familiares. Bueno, te digo, dependiendo del trauma y la edad que se generó el trauma y cómo fuiste tú como mecanismo de defensa, porque no tenías estrategias de vida, pudiste sobrevivir a ese trauma y llegar hasta acá, tiene muchísimo que ver por qué opción elegiste. Si confrontaron la huida, y esto es como la huida, entonces siempre estás huyendo. Pero para ello necesitas estar en psicoterapia para que entiendas más a fondo cómo sanarte de ahí. Ok, por acá nos dicen, yo ya me acostumbré a estar sola, socializar. Nunca tuve las habilidades. Ya llevo más de 10 años sola, no me gustan los temas que hablan las mujeres, lugares a donde van, lo que presumen, etc. Y pues como me enojo por todo o soy posesiva y celosa, siempre terminan mal, así que mejor sola. Muy bien. ¿Y qué tal si te buscas apoyo psicológico y miras el mundo desde otra perspectiva? Y puedes no necesariamente estar sola porque tu rabia te consume, porque no te gusta ni esto, ni aquello, ni lo otro, sino que ya no estás mirando afuera, sino que te estás mirando adentro de ti. Vas a fortalecer identidad y vas a poder llegar a tener unas muy buenas relaciones sociales. Por acá nos dicen, 1000 gracias, cada día aprendo mucho más sobre cómo tratar a mi hija. ¿Es conveniente ir a la misma psicóloga que mi hija? Sí, sí. Yo en estos momentos, la gran mayoría de los pacientes estoy también tratando a los padres. Ok. Por acá nos dicen, yo leí que se puede bajar la emoción poniéndole ají en los ojos, ducha fría, etc. ¿Y dónde lo aprendiste? ¿En qué momento lo aprendiste? Porque eso se llama autolesión. ¿Dónde lo aprendiste? Entonces, lo ideal es que no se pongan creativos, tan creativos que no hay solución del momento, o sea, de la forma como lo están haciendo. Búscate una psicoterapeuta o un psicoterapeuta que especialista en borderline para que no te autolesiones y puedas tener una libertad de expresión, libertad de estar con tus amigos, de poder ir a una discoteca, poder ir a un concierto, poder ir a cualquier lugar sin tener esa ira, esa rabia o esa inconformidad. Ve a donde un psicoterapeuta. Por acá nos dicen, muchas gracias doctora, su ayuda me ha servido muchísimo. Gracias a ustedes por escucharme, gracias por decirme todos sus pensamientos y sus logros. Gracias. Por acá nos dicen por el WhatsApp, muchas gracias por este tema, es bastante importante. En mi caso no puedo entender las emociones de mi hija. Estoy desesperada.
Para mi hija yo soy la culpable de todo lo malo que le sucede. Me lo dice tanto y sobre todo cada vez que tengo que expresarle mi opinión sobre su comportamiento extremo. Mi hija tiene 17 años, vive sola conmigo y ya siento que no puedo más. Dejé de trabajar por estrés y depresión. Me hace sentir que soy la persona más mala del mundo. Apenas soy capaz de levantarme, vivo cuidándola y ordenando su caos en casa, alimentándola, porque también sufre de anorexia. Bueno. Y siendo testigo de conductas sexuales de mucho riesgo. Para que salgas como de ese círculo, te invito a que busques un psicoterapeuta con especialidad en borderline y no te sientas impotente, porque ahí lo que estás es en una impotencia y lo que está haciendo tu hija es leerte tu impotencia y no escucharte, porque las personas borderline lo que espera es que ese adulto lo lleve a ver de una forma diferente su vida. Entonces, en este caso, mírame que estás también en un estado de no ayuda, ni porque no estás bien. Entonces, búscate un psicoterapeuta con énfasis en borderline y te va a ayudar a salir de esa impotencia. Vas a poder leer a tu hija y créeme que sí hay cambios. Ok, por acá nos dicen. Mi hija fue diagnosticada con TLP y ahora se sumó autismo. ¿Es posible tener las dos cosas? Sí, y más trastornos mentales se pueden aunar en una persona con borderline, aún más. Es el trastorno más complejo que hay en estos momentos, tanto en psicología como en psiquiatría y también en medicina general. ¿Qué pasa cuando está la persona en ese autismo? Es porque está en un momento donde ya ella o él está en un estado como de incomprensión, como que nada vale, como que nada se puede hacer, como que es mejor estar en silencio. Pero te invito a que tú hagas las terapias y con las técnicas psicoterapéuticas y vas a ayudar a tu hija a que salga de ahí. Ok, por acá nos dicen, ¿cuáles son las consecuencias más graves para la salud mental del familiar de una persona con TLP? Las consecuencias más graves es que todo lo lleve a lo personal, terminen agrediéndose tanto psicológica como físicamente y que sin tener ninguna enfermedad mental termine teniendo una enfermedad mental. ¿Por qué? Por no ir a tiempo a un psicoterapeuta con énfasis en borderline, te enseñe a que tú también vas a tener tu propio control voluntario y le vas a enseñar a la otra persona a adquirir su control voluntario. Ok. Gracias, doctora, por hablar con la realidad y sin estigmatizarnos ni hacer que parezcamos personas intratables. Lo que pasa es que no conocemos no nos hemos detenido tampoco a conocer un poco más de la persona con borderline y el por qué, de dónde viene y que estas son las consecuencias, pero también qué podemos hacer para que la persona avance y no se quede ahí. Gracias por compartir. Por acá nos dice, ¿saben cuál es nuestro problema? Que no aceptamos nuestra realidad. A veces pienso que es mejor quedarse sola, porque bien sabemos cómo somos y que las relaciones nos hacen daño. Debemos centrarnos en nuestra recuperación. Es mi pensar, ya que lo padezco y es muy duro. Sí, por favor, ayúdense de un psicoterapeuta especialista en borderline para que veas que sí puedes salir,
sí hay forma de tener una buena relación, de tener un buen grupo de amigos, de poder salir, de estar en contacto con el otro. Recuerde que sí o sí somos seres sociales, sí o sí somos seres sociales cuando nos dieron el lenguaje. Eso fue la diferencia entre el animal y el hombre. Pero si estamos en el planeta Tierra, pues esa es la condición, ser sociales. Necesitamos del otro, crecemos a través del otro, mejoramos a través del otro. Por acá nos dicen, para ir terminando, doctora, ¿es posible que las personas con TLP si llegan a regular sus emociones? Sí, totalmente. Totalmente llegan a regular sus emociones y llegan a tener una vida sana. Sí que sí. Sí se puede sanar. No se cura, pero sí se sana. Ok. Gracias por sus explicaciones, doctora. Gracias por su tiempo. Qué hermoso video. Gracias. Gracias por estar acá. Gracias por escucharnos. Gracias. De verdad que sí. En mi caso, creo que tanto para los que sufren de TLP como para las personas que tratan o conviven, es importantísimo aprender a distinguir qué tipo de TLP está afectando a la persona y dentro de ese tipo cuáles son los rasgos o síntomas que específicamente está presentando. De esa manera se pueden evitar catástrofes, donde las personas con TLP son el demonio encarnado o las exageradamente positivas en las que piensan que solo amor, en las que piensan que con solo amor y por sus propias fuerzas se van a recuperar. Vuelvo y le repito, es tan importante las personas borderline como las personas no borderline que conviven con personas borderline estén en psicoterapia para que aprendan las técnicas terapéuticas, para yo saber qué grado de TLP necesariamente necesito estar apoyado por un psicólogo, por un psicoterapeuta. Es necesario. Porque más que calificar y dar calificativos, es tener más compasión y saber cómo llegar y abordar a cada uno de ellos, pero cuando yo ya tengo mi autocontrol. Es ahí donde se puede ayudar. Doctora, usted siempre habla de la compasión y de estar tranquilos y quietos, pero usted no piensa en nosotros, en los que estamos del otro lado y cómo nos sentimos. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Es que yo también tengo familia con borderline. Claro que sí, porque sé que es de piel hacia adentro donde nosotros debemos de estar sintiéndolos, observándolos y leyéndolos. Claro que sí, yo sí sé. Créeme que sí sé. Gracias, doctora, por sus videos muy buenos. Y la última pregunta para terminar. El problema es que cuando la persona no está diagnosticada y aguantas con esa persona sin saber qué le pasa y te ofende y se enfada continuamente, le da toda la vuelta, te acosa, te hace chantaje emocional, te cuelga el teléfono, te bloquea de repente y te manipula y amenaza con quitarse la vida cuando intentas dejarle. Se enfada si no tienes ganas de tener sexo otra vez el mismo día, te presiona para ir rápido en la relación, para llamarle cariño y decirle te quiero a las 4 semanas. Y tiene prisa por irse a su casa a vivir, te dice que tienes el culo, el pompis caído, que eres una vieja joven por tu madurez emocional, etc. Es muy difícil. Claro que es difícil. Claro que es difícil, te voy a explicar por qué. Porque si tú no tienes borderline, búscate un psicoterapeuta con énfasis, especialidad en borderline. Y tú vas a entender, porque todo lo estás haciendo desde lo personal, todo te lo llevas a lo personal. ¿Y qué está haciendo tu pareja? Te está leyendo. En vez de tú leerlo, él te lee a ti. Y como tú todo lo llevas a tu título personal, él va a estar cambiando una y otra vez.
una y otra vez y vas a estar en un círculo vicioso de nunca salir. Para que tú salgas de allí es necesario que busques un psicoterapeuta con especialidad en borderline y aprende las técnicas y aprendes a leerlo. Ya no te va a leer a ti, ya tú lo vas a leer a él. Esa va a ser tu mejor ganancia. Y vas a decir, sí me interesa, quiero estar con este hombre porque lo veo que tiene esto, estas cualidades, y ya con mi compasión puedo hacer cosas maravillosas, de entre ellas que él aprenda a regular sus emociones. Claro que sí. Bueno, esta es la última pregunta. Les agradezco mucho por estar acá en este conversatorio. Gracias por los aportes y por participar. Nos vemos en la próxima. Envíenos cuáles serían los temas que ustedes desearían que nosotros programemos. Y nos vemos en la próxima. Muchísimos éxitos.